Jimenita, creo que vamos a empezar, ¿ya? Porque ya tengo 3:31. ¿Cuántos Sí, doctora, alumnos no hay son en problema. la promoción? Los que tienen que escuchar el tema. Somos algo de 100, pero después se van uniendo, si no les pasamos la grabación. Perdón, Jimenita. No hay problema, doctora, podemos ir empezando y ya luego les pasamos la grabación. Ya. Entonces vamos a ir, empezaremos. Lo ideal es que, bueno, cuando hay una clase, incluso hasta la presencial, es bueno asistir, porque ahí puede haber la participación, ¿no? Preguntas, un poquito a las, digamos, de repente alguna situación que no se entendió bien, ¿no? Eso es lo bueno y lo dinámico de una clase. Bueno, yo voy a cumplir entonces. Mi nombre es Ida Palomino, estimados alumnos. Yo soy médico en la especialidad de adolescentología. He sido invitada para darles este tema sobre lo que es maltrato infantil. Les voy a compartir unas diapositivas para que podamos empezar. Bueno, entonces, aquí las estoy transmitiendo. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Gracias. No sé por qué. A ver, voy a aumentar un poquito más el audio. Yo sí escucho un poco bajito. Para que si hay una participación, algo, podamos compartirlo. Bueno, entonces el tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy es sobre el maltrato infantil. Este tema que a veces lamentablemente no se reportan, ¿no? Digamos en las denuncias que se hace por ello, porque generalmente a veces los pequeñitos son los que sufren ello. Y a veces, muchas veces, como vamos a ver después en las estadísticas, son los padres los que terminan cometiendo estos actos de violencia, ¿no? Ya sea física, psicológica o sexual, ¿no? Pero también la negligencia, el abandono es un tipo de maltrato infantil. Y es un problema que preocupa mucho a nuestra sociedad, porque incluso los niños son maltratados y no son registrados esos maltratos, hasta que no se produzca una lesión que ponga un poco en riesgo la vida del paciente, recién los llevan sobre todo cuando es un maltrato físico, los llevan a la atención médica, ¿no? Entonces, empezamos un poco sobre ello. Ya vamos a empezar trabajando sobre este tema. Como dice aquí, diariamente miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores o cualquier adulto que considere el castigo como algo normal, aceptable y hasta necesario. Tanto así es la formación de estos padres que tienen ese tipo de conducta, porque muchos de ellos han sido maltratados de niños también. Y como que sigue esa cadena, ¿no? Fui maltratado por mis padres de niño, ahora me toca, yo maltrato a mis hijos y puedo, perdón, perdón un ratito, por favor, perdón. No. Y muchas veces hasta los pequeñitos piensan que ese castigo se lo merece, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente preocupa mucho, ¿no? La forma como tratamos a nuestros pequeños. Y sobre todo cuando reciben estos maltratos, de allí tenemos que ellos desde pequeñitos no desarrollan sus habilidades sociales. Son temerosos, son inseguros, en algunos casos con una comunicación toda pasiva o tal vez al contrario, agresivos, ¿no? Porque lo que ellos le hicieron de pequeñitos lo hacen con otros y son los que a veces provocan los maltratos de bullying, incluso en otros pequeños, ¿no? De acuerdo a la Convención Internacional sobre los Niños y Niñas, se entiende por tal, ¿no? Al ser humano menor de 18 años de edad. Según la OMS, ¿no? Define al niño como aquella persona desde que nace hasta los 18 años de edad.
y por eso le llamamos menores de edad, ¿no? Cumple 18 años de edad, ya decimos hasta en nuestro país que es mayor de edad. Y de acuerdo, bueno, a un censo que se hace pues en el 2017, el INEI dice que el total de niños y niñas de 0 a 17 años censados fueron más o menos 9.204.329, del cual el 50.9% son niños y 49.1% niñas, como que nacen más varones que mujeres, pero cuando llegamos por la etapa de adulto, mueren más varones que mujeres también, ¿no? Las viudas son más mujeres. El 32.7% tiene de 0 a 5 años y el 34.5% de 6 a 11 y el 32.8% tiene de 12 y 7 años de edad. Entonces, como que siempre dentro de esta población de niño y adolescente, los de 6 a 11 años son un poquito más, ¿no? En población. ¿Cómo lo define? Se define el maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, la explotación comercial y de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud o al desarrollo o dignidad del niño, o ponen en riesgo su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces también la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil, porque los niños ven esta forma de violencia y sufren pues mucho, les causa mucho daño emocional, ¿no? Entonces también es un tipo de violencia la que surge a nivel de los padres, ¿no? En la adolescencia tiene también gran importancia, así como en la infancia. Tal vez el niño no sabe defenderse, como en esta foto, ¿no? El niño solo piensa que eso se lo merece, no tiene las fuerzas suficientes como para decirle al papá de repente, no me pegues, no me lastimes, me duele, o agarrar la mano del papá y decir, ya basta papá, ya no me lastimes, o a la persona que le está agrediendo, ¿no? Es sumiso en este acto, pero sufre y le duele mucho, sufre mucho emocionalmente. En cambio, en la adolescencia, también ellos ya como que el pensamiento va un poco en el proceso de maduración, ¿no? Pero también ellos manifiestan tal vez un poco ese dolor que sintieron de niños, eh, ya sale a luz un poco esa violencia que han, por ejemplo, cuando sufren de violencia sexual de niños, a veces no lo dicen, el papá a veces ni se entera, pero cuando llegan adolescentes ya lo empiezan a contar, ya no lo pueden callar, ¿no? Porque ya están también en el proceso de maduración de, como les decía, de sus neuronitas, entonces ellos ya cuentan lo que les ha pasado y lo que les está causando mucho dolor, ¿no? Entonces acá también por eso podemos apreciar en esta etapa incluso trastornos de conducta, consumo de drogas, embarazos no deseados, trastornos emocionales y tentativas de suicidio y otros también, ¿no? Por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Ansiedad, depresión, ¿sí? Todo ello, miren. ¿Cuántos tipos de maltrato infantil conocemos? Existen el abuso físico, el abandono físico, el abuso sexual, el maltrato verbal, emocional o psicológico, el bullying, ¿no? Y el maltrato digital o el ciberbullying. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? A ver. En cuanto a lo que es el maltrato físico, ¿no? Se menciona que hay una acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. Lo que se ha visto muchas veces, como dice en el Tratado de Pediatría de Nelson, por ejemplo, ¿no? Una de las formas del maltrato, dentro de ello el físico, son los golpes, ¿no? Las contusiones, sobre todo en cabeza, ¿no? Un golpe, un palmazo en la cabecita, ¿no? Como son pequeñitos, imagínate si son pequeñitos, niños chiquititos, neonatos, imagínate un golpe en su cabecita, hasta una sacudida fuerte puede causarle una hemorragia, ¿no? Intracraneana, es muy delicado. Pero eso no se ve físicamente, ¿no? Pero está adentro, ¿no? El daño. A veces hay papás que también exigen, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Como la típica de que no controlan los esfínteres todavía hasta el año y 8 meses aproximadamente de edad,
Y entonces como que ya quieren que lo haga al año de edad o a los 10 meses. Y empiezan a decirte cochino, sucio, como ensucia. Y empiezan incluso hemos visto casos, ¿no? De algunos papás, que qué bueno que ahora ya no los vemos como antiguamente se veía, ¿no? Donde venían con los pequeñitos con quemaduras de segundo grado en los glúteos, ¿no? Porque los sentaban sobre ladrillos calientes para que aprendan a pedir sus necesidades y no lo hagan en el pañalito, ¿no? En su ropita. Mira, qué mente tan fea, ¿no? Que creer por desconocimiento, ¿no? No justifica, el fin no justifica los medios, ¿ya? Entonces, y solo cuando ya la herida de la quemadura pues se complicaba, recién llevaban al pequeñito al establecimiento de salud. En cuanto al abandono físico, también, ¿no? Situación en que las necesidades físicas básicas del menor, como es la alimentación, la higiene, la seguridad, la atención médica, el vestido, la educación, la vigilancia en ellos, no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él. Los padres como que los dejan en abandono, ¿no? Y muchas veces incluso, como no tengo yo recursos, al niño lo someten para que el niño vaya y pida, ¿no? Pida limosnas, pida apoyo económico, cuando más bien aquí lo expone a conductas de riesgo, o tal vez a ser, digamos, lesionados por trata de personas, ¿no? O tal vez también a ser secuestrados, raptados a los pobres criaturitas, ¿no? Entonces, como que aquí también en este abandono físico, los padres también, en la negligencia, abandonan al niño, ¿no? Como esta foto, por ejemplo, de este papá, que claro que tiene un trastorno de salud mental, ¿no? Agarró al niño, lo pegó en la pared, y para él fue pues como un monumento, como una obra de arte, exhibir a su hijo, y que el pobre estaba con tanto dolor, pobrecito, asustado de todo, sometido a este acto tan vil de este padre, ¿no? Sosteniendo las cintas como si fuera un objeto. ¿Se dan cuenta? Eso es maltrato. Eso para nada es algo bueno. O también a veces puede haber lo que es abuso sexual, ¿no? Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad, ¿no? Muchas veces, pues, ese entre comillas, poder o autoridad, pues, les permite a ellos hacer abuso de sus fuerzas con los pequeñitos, ¿no? No es necesario que exista un contacto físico en forma de penetración o tocamientos para considerar que existe abuso, sino que puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual, ¿no? Cualquier tipo de tocamiento o insinuación, eso es abuso sexual. Y muchas veces, como nos explicaban también alguna vez los psicólogos que trabajaban en el Ministerio de la Mujer, cuando entraban a la cámara GESE los pacientes víctimas de violación, ¿no? Se enteraban ahí de que ellos habían sido, aparte de ser víctimas, el agresor, en este caso el agresor sexual, pues le hacía creer al pequeñito que lo que le había pasado era porque el pequeño lo había pedido, el pequeño se había insinuado con el adulto y por eso le pasó lo que le pasó. Y encima amenazaban al pequeño, diciéndole que si esto lo contaba a otras personas, iban a matar a sus papás, a su mamá, y hacerle daño a ella, ¿no? Entonces ellos, por miedo, por temor, incluso hasta por vergüenza, porque les hacían creer de que ellas se merecían esto, ellos habían provocado a la otra persona. Mira, qué mente tan horrorosas, hacer creer esto a las criaturitas. Entonces por eso les había pasado, ¿no? Pero tal vez algunos niños no lo comentaban, pero cuando llegaban a adolescencia, sí. Como una vez nos tocó un paciente que vino por un problema tenía herpes, un paciente de 14 años, un herpes zóster, y aparte de eso tenía mucha cefalea. Entonces pensamos que de repente hasta había un problema de una encefalitis, ¿no? Y llamó la atención, 2 cuadros virales a la vez, ¿no? Entonces, muy curiosamente, el médico en ese tiempo, bueno, que ahora es pediatra, que era residente, ya había rotado también por adolescentología, le pregunta, ¿no? Si alguna vez había tenido relaciones sexuales el pequeño, porque sus defensas estaban bajas.
Entonces, él le dice que sí, que había tenido relaciones sexuales con su enamorada. Él cursaba cuarto de secundaria y ella quinto de secundaria. Entonces, en un primer inicio se pensó, de repente por ahí había habido una infección. Entonces, aperturando este diálogo, el residente en ese momento le dice, pide permiso a la asistente, le dice a la mamá que es importante hacerle un estudio, la prueba de VIH rápida, para descartar la posibilidad de que no haya una infección viral de este tipo. Y la mamá accede, el adolescente también, y le toman la prueba rápida. Y encontraron el resultado positivo. O sea, lo que el pequeño estaba haciendo era la enfermedad, ¿no? Por VIH. Y claro, indagando un poco más, entonces la madre dice, cuando mi hijo tenía 8 años de edad, él tenía problemas con el curso de inglés. Le contratamos un profesor particular, pero este profesor abusó sexualmente de mi hijo. Entonces, si las relaciones sexuales la tuvo con la enamorada hace como 2 meses atrás, entonces era muy probablemente que este pequeño, porque él estaba haciendo ya la enfermedad, haya adquirido esta enfermedad cuando sufrió la violación sexual a los 8 años de edad. Estuvo infectado, pero la enfermedad la estaba haciendo recién. Y entonces ahora cabía la posibilidad que la enamorada también esté infectada, ¿no? Y miren, ellos no cuentan a veces, lo guardan como una vergüenza o qué sé yo, en secreto y no lo cuentan, no lo denuncian. No lo denuncian y a veces no se sabe cuántos casos de ello puede haber. En cuanto al maltrato emocional, las conductas de los padres, madres o cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización, causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. Son niños con rostro triste, que no rinden bien académicamente, bajo rendimiento académico en muchos casos, poco sociales porque están siempre un poco a la defensiva de que no los vuelvan a lastimar. No les ayudamos a desarrollarse psicosocialmente. Y acá miren la foto, este pequeñito, ¿ve? ¿Ve? Tal vez no se ve tan complicada la herida, pero tal vez acudió por otra causa y en el examen físico evaluaron y vieron que tenía estas lesiones, ¿no? Muy pequeñito, tan chiquitito. Eso realmente es condenable, ¿no? Mis estimados alumnos. El bullying, otro tipo también de maltrato, ¿no? Es un término de origen anglosajón, ¿no? Que viene de la palabra toro, ¿no? Como si tuvieras fuerza y de poder tú tener dominio sobre, en este caso, una persona sobre otra. Él goza de gran popularidad en la actualidad, sobre todo en los colegios, ¿no? Hace referencia, como dice acá, tanto al maltrato físico, psicológico que se produce en el ámbito escolar y la vulnerabilidad de las personas que padecen el acoso escolar y el dolor que sienten es tan grande que pueden llegar a situaciones de los casos más extremos, ¿no? A suicidarse, porque el niño además le están obligando a ir, ¿no? Al colegio y entonces, pero a veces los padres porque no saben que está recibiendo estos maltratos. Cuando un hijo va al colegio, está anímicamente estable, hace sus tareitas, cumple, pero de la noche a la mañana no quiere ir al colegio, es porque algo está pasando en esta institución educativa. Entonces los papás tienen que estar bien alertas, pues mi hijo no quiere ir, si estaba yendo bien, de la noche a la mañana no quiere ir. El primer día lo he obligado. El segundo día de igual manera, que le duele el estómago, que no, que se siente mal. El tercer día ya me pongo pues, pilas, algo ha pasado con mi hijo. Y si mi hijo no me quiere contar, entonces no me tiene confianza, entonces yo también me autoevalúo. Es porque no he llegado a este punto tan importante de brindarle atención a él para que él me cuente qué le está pasando, ¿no? Entonces no me queda más que ir al colegio y averiguar, tal vez con el tutor, con algún compañero que por ahí pueda amablemente decirme esto está pasando con su niño, ¿no? Entonces, muy importante esto. ¿Cómo ayudarles?
sobre todo a las personas víctimas de esta situación, enseñarles a ser asertivos. Asertivo es expresar lo que siento y pienso respetando a los demás y que me respeten. Me molesta que tú me digas esas cosas, que tú trates de hacerme sentir mal. No sé qué es lo que te está pasando. ¿Quieres humillar a las personas? Eso me incomoda, me molesta. Yo respondo a ello. No estoy ofendiendo, solo estoy expresando lo que siento y pienso, pero estoy pidiendo respeto. Muchas veces los chicos cuando sufren de esto se quedan calladitos, sumisos, como si ellos se quedan como objetos de burla, ¿no? Como si ellos no tuvieran derechos y los demás sí. Acá se debe trabajar mucho lo que es asertividad. Y pienso yo que a nivel de colegios incluso se debe poner matrícula condicionada a los agresores, para que de esa forma los padres se preocupen en buscar ayuda, ¿no? No solamente al que es víctima, sino también a la persona que agrede, ¿no? Y no solamente recibir la terapia, sino también sus padres, porque muy probable desde ahí está saliendo el problema, la violencia, ¿no? Y hoy en día como que los chicos miran muchos videos y miran mucho juegos incluso en red sobre violencia. Entonces, perdón un ratito, por favor. ¿No? Y entonces, a veces los papás estamos un poco desatentos a eso. Una vez me tocó un pequeñito de 8 años, el chiquito tenía problemas de obesidad y lo traen a la casa, perdón, al hospital porque la mamá preocupada porque le habían hecho una observación en el colegio. Había agredido a un alumno, le había golpeado en la nariz y hubo sangrado. Entonces, el pequeño, claro que no fue un bullying, porque un bullying es cuando yo me cojo a una persona sin que haya un antecedente que esta persona haya provocado una situación de molestarme, fastidiar, ¿no? Simplemente lo cojo porque a mí me da ganas de, pues, agarrarme con él y darle, pues, no sé, hacerlo quedar en ridículo, humillarlo, maltratarlo, porque a mí me da la gana, pues, ahora te toca a ti y punto, ¿no? Entonces, eso es bullying. Pero si esa persona tuvo algo contra ti más antes, como pasó con una chica, ¿no? La chica tenía el cabello pintadito, se lo había teñido, y entonces, pero el enamorado de una de las amigas del grupo que era muy agresiva, tenía un grupo, ella pertenecía a este grupo de esas chicas que eran muy agresivas en la clase, entre comillas, líderes, pero yo no le llamaría líderes, este, que molestaban a los demás y que pedían la atención de todos. Entonces el chico la mira, pues, y le conversa, ¿no? Y como la chica se teñió el cabello, se cambió pues su look, se miraba más atractiva y la chica, la líder del otro grupo, siente pues cólera contra esta chica y empieza a mandarle notitas humillantes, discriminadoras. Le decía este, ¿cómo le dice? O sea, trataba de incomodarla mucho, ¿no? Ay, me fue el término, pero por lo que se había pintado el cabellito, la despintada, le ponía sobrenombres feos, ¿no? Y la agarraba y trataba de humillarla más psicológicamente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no es bullying, porque la situación se sabe por qué era. El bullying es cuando no conoces incluso la causa. O sea, no hay razón para que ninguna violencia justifica la razón. Ninguna violencia, ¿no? Entonces, en estos casos se trabaja con ellos mejorando la asertividad. Qué bueno que todos fuéramos resilientes, ¿no? Sería lo ideal. Pero esto se ve en los colegios y actualmente, aún así, los videos de violencia, las películas de terror, tienen algún contexto que los llevan a tener estas actitudes, como este chiquito que lastimó a este niño. Y cuando lo lastima, la mamá pues viene asustada, me dice, el comportamiento de él no es adecuado, no sé qué tiene mi hijo, y conversamos, vino con papá, mamá, y él me dice, ay, y le golpeé la nariz y le salió sangre, me dice así todavía pequeñito. Ay, lo disfrutaba haber visto la sangre de su compañero. A mí me preocupó. Eso no es un acto normal de un niño.
Entonces le digo, ¿desde cuándo estás mirando películas de terror o situaciones de violencia? Y el pequeñito me dice, se sorprende, ¿no? No, doctorita, que mi hijito no hace esas cosas. La mamá, el papá, sí, pero no, él está metido en algo de eso. Dime, ¿estás jugando videojuegos con, no? Tus videojuegos. Ah, sí, en mis videojuegos yo gano porque yo los mato a todos los que me quieren atacar. Ah, carambas. Entonces, ¿y quién te dio esos videos? Uy, no, mi hijito no tiene esos videos, papá, mamá decía. ¿Cómo que no, papá? Le dice, tú me has comprado 5 CDs, ¿no te acuerdas? Entonces los papás sin querer estamos motivando a ello. Y esto hay que tener mucho cuidado. También nadie merece recibir este tipo de violencia. Y lo que más lamentable que hemos visto hasta casos. Hace poco, hace un mes creo que en Lima, ¿no? Un adolescente que se lanzó del 4º piso con el intento de suicidio, dijo, ¿no? Porque le hacían bullying en su colegio. Y qué pena que no es solamente el adolescente, sino es la persona que agrede y los que están expectando. Ellos como que sí están participando del dolor de un compañero. Eso es terrible. El maltrato digital o ciberbullying, también otra forma, ¿no? Una forma también moderna de maltrato, el ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente en la adolescencia también y se caracteriza porque se lleva a cabo a través del mundo digital en las redes sociales, ¿no? El ciberbullying también puede manifestarse en la siguiente manera, ¿no? El maltratador envía correos electrónicos negativos, insultantes, amenazantes a la víctima. Y también envía este tipo de mensajes por Facebook, por Twitter y otras redes sociales, siempre en esa situación de humillarlo, de maltratarlo a la víctima, ¿sí? Y como él no se defiende, muchos adolescentes he visto de los que van con problemas de depresión, angustia, ansiedad, no saben defenderse. Son maltratados por los chicos y ahí están calladitos, sumisos, porque no son asertivos, no expresan lo que sienten y hay que enseñarles. Y por eso de ahí la comunicación es muy importante. Esto empieza desde la familia, los padres, ¿no? Yo recuerdo alguna vez a mi hijita, muy bonita ella, pues, este, muy linda también en su trato. eh, Estaría pues en tercero de secundaria, porque ella también ya es profesional en su carrera, pues, ¿no? En lo que ha estudiado, pues, ha tenido bueno, lo digo con mucho cariño, con excelencia incluso. Y ella muy educada, muy tranquila, y le dije alguna vez, hija mía, si algún día no puedes resolver un problema, porque ustedes saben que los chicos que están en tercero de secundaria generalmente a esa edad, es un poquito a veces se da estos problemas de conducta más que en las otras etapas de adolescencia. Entonces, acá, recuerda que estoy acá, yo que soy tu madre, para poderte ayudar. Y un día me dice, mamita, ¿te acuerdas que me dijiste eso? ¿Sabes que ha llegado un chico en mi clase que es nuevo, lo han sentado detrás mío, pero de vez en cuando agarra y me tira de cuadernazos, me jala mi colita. Y yo le he dicho, no me gusta lo que hace, me molesta que me lances un cuadernazo, te prohíbo que lo vuelvas a hacer, tú no tienes ni un derecho a tocar mi cabello, ¿no? Me molesta, me siento fastidiada de todo, pero mamá no hace caso. Entonces yo le he hablado al tutor para que me cambie de sitio, el tutor no me ha cambiado. Mamá, ya me incomoda, ya son 3 días que llevo con esto, ¿qué más puedo hacer? Ya tú ya has cumplido tu parte, no me toca a mí, hija mía. Yo fui al colegio, claro que estaba molesta, me voy al colegio, pero no, pues no voy a manifestar mi molestia con el alumno, ¿no? Simplemente con el tutor. Y le digo, señor tutor, a usted ya le pidieron que la cambiara de sitio, ¿por qué no lo hizo? ¿No? Es incómodo. Imagínese, ponga usted en el lugar de mi hija, ¿no? Que a usted le estén jalando el cabello, que le estén tirando de cuadernazos, eso no es correcto. Nadie, ni siquiera, qué bonito es la relación incluso de amistad en un salón, ¿no? Varones respeten a las damas como damas respeten a los varones, ¿no? Y entonces, claro, el tutor dijo, ay, veré cómo, si la voy a cambiar. No, un momentito, señor tutor, usted ya tuvo su oportunidad, pues ahora me toca, pues también yo proceder. Claro que hablé con la subdirectora y ella pues fue a la clase, conocía a Katicita felizmente y le sabe que es una chica muy tranquila, ordenada. ¿eh? Y entonces le llamó la atención al adolescente, le dijo, tienes que aprender a respetar. Una más que yo me entere que has tirado un cuadernazo, has molestado a tus compañeras, pues voy a pedir que te expulsen. Entonces, mi hija me dice, mamá, me cambiaron de sitio, nomás me fastidió, pero me dio mucha pena porque al poco tiempo me enteré que sus padres estaban en problemas muy fuertes, estaban por separarse
y parece que al papá lo cambiaron de trabajo y se ha retirado del colegio. Claro que lo ideal también era trabajar con este chico y trabajar con su familia, porque ahí hay problemas, pues, ¿no? De violencia, de maltrato infantil. Porque una persona que recibe maltrato, maltrata a otros. Y hay que controlarlo, hay que parar eso, sobre todo con la persona, con los dos, trabajar con los dos, con la víctima en lo que es desarrollar habilidades sociales, sobre todo la asertividad, y con el agresivo también hacerle ver que esta conducta indeseada, pues le va a llevar por problemas muy serios y recibir psicoterapia, tanto él como los padres de familia. Porque también en esto utilizan la cuenta de la persona maltratada sin permiso, ¿ve? Por ejemplo, haciendo actualizaciones de su estado de Facebook, ¿no? Pone a la víctima en sus actualizaciones de estado intentando desprestigiarla. Le envían imágenes no deseadas por medios digitales. Le amenaza con publicar y hacer difusión cosas que pueden comprometer su intimidad en el mundo. ¿Ve? Qué terrible. Qué mente tan fea, ¿no? ¿Y cómo detectar el maltrato infantil en los niños? Esto, perdón, anteriormente, esto me hace recordar un poquito eh, un caso de un adolescente también de 14 años, que la dirección lo mandó pues para que reciba psicoterapia, el de un colegio, al hospital, ¿no? Y entonces él va porque el problema se hace con una compañera de clase. A la compañera, también la chica, pues también se prestó a ello, ¿no? No llevaba sus refrigerios y entonces él llevaba el suyo y alguna vez le dijo, invítame tu manzana o te la compro. ¿Cuánto está? Bueno, te la vendo a un sol. A un sol, dijo, ya, mañana te traigo. Al día siguiente me olvidé de traerte el sol, pero sabes que tengo hambre. Te compro tu otra manzana. Ya pues, y le dio el chico. Ya le debía 2 soles y después le debió 3. Y entonces el chico le dice, ¿sabes qué? Me estás debiendo 3, ¿ah? Págame de una vez, porque yo necesito. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que yo no tengo y no te voy a poder pagar. Pero tú dime en qué te puedo pagar, porque yo la verdad con plata no te puedo pagar. Te hago la tarea, no sé, tú me dices. Bueno, le dijo el chico, en lo que sea me puedes pagar, en lo que sea te pago. Entonces también la persona se expuso. Y después agarró, le dijo, yo quiero que me mandes, cuando ya hablaron a solas, mándame una foto tuya con tu ropita interior. "Ay, pero ¿cómo te voy a mandar eso? Sí, y está pagada la cuenta, está pagada la cuenta. Solo mándame eso, a ver si te atreves a mandar. ¿Cómo no? Dijo la chica, te mando eso. Y le mandó por una foto así. Le mandó una foto. Y el chico le dijo, ahora me pagas mis 3 soles. Pero tú me has dicho que ya quedó pagada la suya. No, 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 no. Tú me pagas. Si tú no me pagas, esto yo lo voy a pasar por Facebook, por Twitter y lo voy a sacar por todos los WhatsApp de los compañeros de clase. ¿Me pagas mis 3 soles o te mando eso? La chica se asustó. La chica dijo, si yo le pago, igual me va a tener amenazada, ¿no? Entonces, así agarró, le contó a su mamá. He cometido este error, mamá, y tengo este problema, me está amenazando y como ya no ha cumplido con lo que hemos quedado el trato, de repente lo hace. La mamá, ni tonta ni perezosa, fue al colegio, pues, y a poner parte de esto, ¿no? Y el director pues lo llamó al chico, el chico dijo, no, yo no, ella fue la que quería lucirse, y todo un problemón así. Y los mandaron pues al colegio. También los chicos, algunos se prestan, porque ¿cómo de dónde va a sacar las fotos con su ropita así interior? ¿Eh? Que uno lo da esas fotos, ¿no? Entonces tenemos con mucho cuidado acá también cuando tratamos esto. ¿Cómo detectar el maltrato infantil en los niños y padres? Las señales que debemos observar, ver en un niño que sufre maltrato, ¿no? Son señales físicas repetidas, ojos morados, magulladuras, quemaduras, y sobre todo moretones también, ¿no? Sobre todo de las señales físicas con el objeto contundente, ¿no? Que usaron para tal efecto. Si es una hebilla, una correa, una hebilla de correa, pues un rectangulito, todo ahí marcadito en sus cuerpitos, ¿no? Como una pequeñita que llegó, le habían agarrado con una rama del árbol, y tenía la tía que tenía problemas de reumatismo, yo no sé cómo tenía las manitos todas deformes, no sé cómo agarró la fuerza y le mandó de unas todo su cuerpito marcado. Y se notaba pues que eran
objetos delgados, largos, ¿no? Es con la rama a la pobre le dio así tan terriblemente que la pobre hasta entró a UCI, ¿eh? Por complicaciones que hizo de estos sangrados internos. Entonces, el cansancio o también tienen cansancio o apatía permanente, ¿sí? Tienen un cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente, que no quieren estudiar, se sienten muy cansados, apáticos, tristes, conductas o tal vez tengan conductas agresivas o rabietas severas, persistentes, ¿no? Me contaba una amiga psicóloga que la niña empezó a hacer una rabieta, 5 años, ya pues ya está grande para hacer rabieta. Tal vez un niñito que no sabe hablar, que tenga, por ejemplo, 1 año y medio, ¿no? O 2 añitos, está, justo estás hablando, no puede comunicarte bien, y algo que le preocupa empieza a ser su rabieta, porque no puede expresar lo que piensa, lo que siente. Y entonces, como no puede expresarlo porque no habla bien, hace su rabieta. Hay que dejarlo hacer la rabieta, pues, pero en un lugar donde no le pueda causar daño. Por ejemplo, cerca de la cocina, donde haya objetos cortantes, ¿no? Y una vez que más o menos le pasa un poquito, se le acerca el papá a la mamá, le dice, mi amor, ya pasó, estás más tranquilo ahora. Sí, ahora me vas a tratar de decir ¿en qué te ayudo? ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Por qué estás así? De repente le señalará con algo y el niño va a entender que ante una frustración, ante un problema que sienta, la rabieta no, pues no le va a ayudar. Pero sí le va a ayudar a tratar de expresar lo que piensa, aunque sea con señales, a sus papitos, ¿ve? Pero si yo agarro en plena rabieta al pequeñito, caramba, niño malcriado, plan, plin, le doy sus lapos, sus nalgadas, sus cachetadas, estoy enseñando a mi bebé, a mi pequeñito, que frente a la frustración, la violencia es lo mejor. Entonces también serán niños violentos, ¿ve? Entonces, pero cuando ya es grande, pues ya puede hablar. Entonces, que haga una rabieta, pues ya no se pase, ¿no? Entonces están manifestando que algo le está molestando, incomodando. Entonces la psicóloga me decía, una niña hizo una rabieta, pues de 5 añitos. Entonces la llamaron, ella la llevó y la metió al baño, porque dijo, de acá no se me va a escapar. Cerró la puerta y la chiquita empezó a hacer su rabieta y le empezó a gritar a la psicóloga, es mala, mala. O sea, identificaba a la psicóloga como si fuera su mamá. Te odio la pequeñita. Dice, oh, pobrecita, la pequeñita estaba sacando todo el dolor con la rabieta, ¿no? Entonces después, cuando ya le pasó todo, la abrazó y le dijo, corazoncito, ya pasó todos. Y la chiquita se puso a llorar. Y ahora cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están los papás en casa? Y la niña le contó que muchos discutían, peleaban, ¿no? Y que no era feliz, que ya no le tomaban, o sea, ya no la acariciaban, a ella ya no le decían que la querían nada, solo era eso, ¿ve? Entonces, esas conductas agresivas, sobre todo en adolescentes, recuerden, un niño, un adolescente que está irritable, está deprimido, ¿ah? Cuidado, está deprimido. Entonces, conductas agresivas o rabietas severas persistentes. La conducta antisocial o sintomatología depresiva también. La conducta sexual explícita e inapropiada para su edad. Las relaciones hostiles y distantes. La actitud hipervigilante. Está atento, salto, un sobresalto, ¿no? Como que se cuidara de que tratara de protegerse de algo que le pueda hacer daño, ¿no? ¿Cómo detectar el maltrato infantil en niños y padres? Ahora, los padres que ejercen abusos físicos o psicológicos sobre sus hijos pueden presentar también estas señales. No parecen interesarse por el niño. Se saltan las citas y reuniones escolares. Desprecian a su hijo en público. Hablan del niño como si se tratara de una propiedad. Hablan de problemas familiares o de pareja. Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales. Quieren que se enteren de lo que está pasándole, ¿eh? Abusan de sustancias tóxicas. Justifican la disciplina rígida y autoritaria. Probablemente porque a ellos también les hicieron lo mismo de niño, ¿no? Y habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño, como si el niño se lo mereciera. No todas estas señales tampoco son indicativos de maltrato infantil, pero es importante percibirlas y avisar en caso que viéramos eso, ¿no? Teniendo en cuenta que una conducta muy habitual consiste en negar el maltrato con todo tipo de excusas,
rechazar cualquier posible ayuda en lugar de reconocer sus dificultades. Y son los papás que tampoco van a escuela de padres, pues. Alguna vez me acuerdo una psicóloga, me invitaron a dar un tema bueno, en una escuela de padres, y ella decía, empezó a retarlos a los papás, que ustedes no vienen cuando se les cita, y así, después, bueno, yo conozco psicólogos muy buenos en su campo, pero esta psicóloga creo que no se ubicó. Entonces yo después le digo, pero me va a disculpar, a los que hay que felicitar son a los que están acá, porque ellos sí se preocupan por sus hijos. Y le aseguro que los que están aquí presentes son los que siempre vienen a las charlas. En cambio, los que tienen problemas no vienen, por eso no saben cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudarse ellos mismos. Pero también ellos son los que también en muchos casos cometen esto. El perfil del maltratador. Y en muchos casos este tipo de personas sufren problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias poco estructuradas, padres separados a veces, por violencia, ¿no? Y en entornos propicios para desarrollar ese tipo de personalidad. Tenía el caso de una paciente de 13 años, también con problemas de obesidad por ansiedad. Y esta pequeñita tenía 2 hermanos gemelos mayores y la mamá trabajaba, no recuerdo el negocio, porque hace como 7 años creo que vi este caso. Entonces la mamá se separa con el papá. Y dice la pequeña, a mí me obligan a que las mañanas, como se van mis hermanos con mamá a trabajar, yo aparte de ir al colegio, tengo que tender la cama de mis hermanos y la mía. Entonces un día no quise hacerlo, no hubo clases, dije, ¿por qué no lo hacen ellos? Y me eché en mi cama a descansar. Me quedé hasta tarde, pero no pensé que mi familia iba a regresar temprano. Mis hermanos llegaron antes de la hora y me vieron en cama y agarró mi hermano y sobre la cama me mandó correazos sobre las frazadas. Tal vez por eso no se notaba en su cuerpo, dice ella, pero me dio tanto que me dolió, ¿no? Muy agresivo mi hermano. Así me pegan, decía ella. Mis hermanos me pegan cuando no hago algo. Ya me he cansado, ya me siento cansada de vivir en esta casa, que siempre me andan golpeando, que no me hablan, solo me golpean, me maltratan, me humillan, me dicen cosas feas. Mi hermano le dijo a mi mamá, me acusó, dijo, y después mi mamá vino y agarró con el taco de su zapato, me empezó a dar de tacazos. Me dolió mucho. Entonces por eso ella se tomó su veneno, el veneno de para ratas, diluido se lo tomó. Y por eso es que cuando la encuentran así y huelen que estaba el veneno al lado, la llevan inmediatamente al hospital. Y para colmo dice el hermano, el que la agredía, uno de los gemelos, que como pesaba tanto, la fueron a sacar como hacía, tratando de cargarla, y la puerta del taxi se abrió de golpe que plum, le cayó en la cabeza y el tremendo chichón. Entonces nosotros dijimos, ahí está parte de la prueba del maltrato. Y ellos dijeron, no, no lo hemos golpeado nosotros, era la puerta. Pero la pequeña cuenta eso con tanto dolor. Cuando trabajamos con la mamá en el taller del perdón, la mamá reconoció que cuando era pequeñita, desde que tiene uso de edad, incluso 3 añitos, la regalaron a una familia. Y fue de familia en familia. Y en todos recuerda, siempre vivió de maltrato. Incluso cuando a veces había una comida que no le gustaba, le metían el rocoto en la boca. Y contaba a la mamá, me golpeaban, me lastimaban, me humillaban, de todo me hacían. Hasta que de joven conoció a su esposo, se escapó de esa casa y se casó con él y tuvo pues esta familia. Y le decía, mira, ¿cómo sufriste con tanto dolor haber pasado toda esta experiencia tan terrible desde pequeña? Pero no te has dado cuenta de algo, lo estás repitiendo con tu hija. ¿Cómo te sentías tú cuando eras pequeña? ¿Alguna vez también de repente pensaste en quererte morir para acabar con toda esta historia tan trágica? Y la mamá dijo, sí, muchas veces. Y ella reconoce y dice, no me di cuenta cuánto dolor y daño le estaba causando a su hijita. Reacciona, pues sí, y entonces le pide perdón. La chiquita le dice, no le dice que le perdona, pero le dice, yo me acuerdo que tú me hiciste esto, que tú me hiciste el otro, que estaba tan resentida que le costaba perdonar a la mamá. Claro que después también se trabajó con la chiquita. Si tú no perdonas, vas a hacer lo mismo que tu mamá. Tu historia se va a repetir. Porque cuando tú perdonas, te das oportunidad de empezar algo nuevo.
empezar una historia nueva, ¿no? Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles, insensibles. Pero lo que más destaca de este tipo de personas es que suelen mostrarse agradables al principio, son chantajistas y se sienten ofendidos con facilidad. Hay una ley, la ley número 3043, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Alguna vez me acuerdo de una de las noticias, un papá eh, le mandó pues de cachetadas a su hijo porque le contestó el niño en pleno restaurante, le habló mal a su padre y el papá reaccionó mandándoles, uy, lo denunciaron, lo llevaron, le pusieron su denuncia por haber tratado a su manera de corregir a su hijo. Bueno, esta ley por lo menos está en favor de la no violencia, ¿no? Pero también algunas consecuencias de este castigo, ¿no? Físico y humillante hacia los niños y niñas adolescentes causan que a nivel socioemocional, depresión, ansiedad, retraso del desarrollo, sentimientos de vergüenza y culpa, dificultad para relacionarse con otras personas, baja autoestima, autovaloración, falta de autoestima, dificultad para cuidarse a sí mismo y a los demás. Actualmente tengo un paciente con todos este cuadro, una paciente adolescente con todos estos cuadros que acabamos de mencionar, depresión, ansiedad. Tiene ansiedad con signos de depresión y tiene también dificultad para relacionarse con otras personas. Sus habilidades sociales son bajas, habilidades, actividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones bajas, ¿no? También como que no se cuida a sí mismo, ya como que ya no le importa nada, ¿no? Las consecuencias físicas también a corto plazo son moretones, hinchazones, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros, ¿no? Y las consecuencias físicas a largo plazo son las lesiones oculares, la discapacidad también. También tenemos acá consecuencias cognitivas. Es más difícil aprender, por eso pueden tener bajo rendimiento escolar. No rinden bien como otros pequeños, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos psicosomáticos, comportamientos suicidas en algunos casos, daño autoinfligido, ¿no? Autolesionarse, pensando que de esa forma mitigan un poco el dolor del alma. Lesiones en el sistema nervioso, dificultad para manejar situaciones de estrés y solucionar problemas de manera adecuada. Y también las consecuencias a nivel del comportamiento, tenemos comportamientos suicidas, daño infligido, les es difícil expresar su afecto mediante abrazos, caricias. Hay dificultad para regular sus comportamientos por sí mismo. ¿Verdad que cuando uno ve estos casos, abraza a tu mamá, abraza a tu papá, le es difícil abrazarlos? Acá, el rostro de un niño maltratado, ¿no? También en la conducta del menor se observan temores, desconfianza, gran dificultad para establecer relaciones interpersonales, como habíamos mencionado, sobre todo profundas, estables. Además de que los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente en el menor, toda vez que se acepta el maltrato como algo que se merece por su desobediencia, incapacidades. Además, ante el maltrato, los niños pueden responder con un comportamiento pasivo, se les observa tristes, sumisos, con un comportamiento rebelde o agresivo también, lo contrario, ¿no? Dirigida esta agresividad sobre todo a otros niños, ¿no? Y a nivel intelectual suelen presentar un retardo en su desarrollo, dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y a veces consultan, por eso este chiquito es medio flojo, este chiquito es medio burro, no es eso. Los papás a veces lo ven como que el niño fuera el problema, pero no es el niño el problema. El problema son los padres que continúan con ese tipo de reacción violenta o de repente incluso indiferencia ante ello, ¿no? Recuerdo que tenía un paciente de 7 años, su papá era canillita. El chico me decía, lo odio a mi padre, lo odio. ¿Por qué lo odias? Porque yo recuerdo, doctora, como era el mayor de los hermanitos, cuando éramos pequeños, mi padre tomaba mucho licor. Venía a la casa y la agredía físicamente a mi madre.
le jalaba los cabellos, yo le he visto, yo cuando mi papá venía a casa, mi mamá decía, escóndanse, escóndanse, y yo jalaba a mis hermanitos menores y me metía debajo de la cama para que mi papá no nos vea y no les lastime a mis hermanos. Mi mamá la jalaba de los cabellos, la arrastraba por el suelo, mi madre lloraba, gritaba y él la lastimaba. Mira, qué dolor tan grande este pequeño y sus hermanitos, miedo, temor, inseguridad. Pero ahora mi padre y la mamá tomó la decisión, felizmente, cuando ellos fueron creciendo, de separarse de este varón. Y el papá venía pidiendo perdón porque se sentía solo. Ya no tomaba, pero se sentía solo. Había perdido a su familia. Y el chico de adolescente me decía eso. Lo odio, no me hable de él, lo odio. Pues un hijo nunca puede odiar a un padre. Y me acuerdo que en la terapia del perdón, pues ahí se trabajó con mucha paciencia, ¿no? Que tenía que perdonar para ser libre y feliz, para no vivir en esclavitud de ese resentimiento que es un pecado horroroso, por más daño que te hayan hecho. Por ti, no lo digo por él, sino digo por ti, vamos. Al final él expresó realmente llorando, sí lo quiero, doctora. Cuando le hicimos entrar al papá, lo abrazó y primeramente el papá le pidió perdón por todo lo que había hecho a su mamá, a sus hermanos, a él, todo el daño que les había causado. Y le decía que lo amaba. El chico al final aceptó eso, también abrazó a su padre y le dijo que lo perdonara y que le perdonara a él y también lo perdonaba. Fue hermoso, porque realmente al final el perdón es lo único que puede sanar tanta herida, lo que anima a seguir estudiando, a mejorar, ¿no? Pero estos pequeñitos tan inocentes, a veces cuando nos toca ver casos de maltrato es muy terrible realmente. Y lamentablemente eso es lo que vemos más en la práctica, en la atención a adolescentes cuando hablamos de los problemas psicosociales. El maltrato que comienza en la infancia, comenzó en algún momento de la infancia y no fue detectado, persiste este maltrato, lo más frecuente es que sea emocional o de abuso sexual. Y cuando un adolescente sufrió de este maltrato, por decir abuso sexual, hace 6 años, uno dirá, pues ya pasó mucho tiempo. No, así es, si esto le está afectando al adolescente, debe ser denunciado. Y en los hospitales, por ejemplo, se hace la interconsulta servicio social, manifestando el problema del maltrato infantil y el problema del estrés post-trauma, trastorno de estrés post-trauma, ¿no? Que ese caso sería el diagnóstico. En la adolescencia, en las familias donde habiendo problemas consiguieron mantener un equilibrio, pero al llegar en la adolescencia se rompe este frágil equilibrio, aumentando el estrés y la conflictividad familiar. Y también el maltrato que representa una vuelta a conductas anteriores, cuando hay un paralelismo entre adolescencia y los terribles 2 años, por ser etapas en las que los niños inician el proceso de desvinculación, sobre todo en adolescencia temprana e intermedia, ¿no? Donde ellos buscan su independencia, es ahí donde surgen, ¿no? Estos problemas a veces con los padres, ¿no? O los tutores, o sea, las personas que lo están cuidando, criando. Antes decían, hoy si no, los grandes psicólogos de mi infancia eran el chicotazo, pues la correa, el cucharón, la sandalia, la escoba, ¿no? Las consultas gratis, lo ponían como en broma, pero realmente al final lo que causaba era más violencia. No te garrotearon con esto, decían, no tuviste infancia, ¿no? Y así, eh, dicen, si nunca hiciste esto, no tuviste infancia, ¿no? Esconderte bajo la cama porque venía el papá con la correa. Dice, qué daño psicológico ni que nada, así nos formaron a muchos y no tenemos ningún daño. Al contrario, respetamos, decimos, por favor, gracias, con permiso, perdón, buenos días, ¿cómo estás? Personalmente, a mí nunca me han dado así ¿qué se llama? Chancletazos, ni correazos, ni cucharones, nada de esas cosas. Pero sí me enseñaron a decir, por favor, gracias, con permiso, perdón. Me enseñaron a saludar, pero sin necesidad de eso. Así que si dicen que los que antiguamente no lo recibieron, pues están confundidos, pienso yo. Ya tengo 59 años y veo que esto no necesito para enseñar. Pero si tengo mala conducta, ¿por qué tengo eso? ¿Dónde están los papás? ¿Cómo enseñamos a los papás? Tenemos que conversar, pues. Y cuando ya no me entiendes, pues una nalgadita de vez en cuando no es malo. Pero porque los papás perdieron el rol de tener esa autoridad amorosa, esa autoridad de crianza, ¿no? El Ministerio de Salud
tiene implementados 36 módulos de atención al maltrato infantil a nivel nacional, de al adolescente en lo que es MAMIS, ¿ya? Y en 13 regiones del país. Son espacios diferenciados donde se brinda atención integral y especializada para la recuperación física y emocional de los niños y niñas víctimas de estos maltratos. En mi hospital aún no está funcionando MAMIS, pero sé que hace años lo hacía. Y acá pues los que evalúan son especialistas, ¿no? Servicio social, asistentes sociales, psicología, salud mental, psiquiatría, ¿no? Y en mi hospital me acuerdo que hasta me incluyeron en algún momento a mí, pero actualmente no está funcionando MAMIS. Pero sí deberíamos tener esto, digamos, este módulo. Durante la pandemia, los casos de violencia infantil aumentaron en un 50%, sobre todo porque peor, imagínense con esto de aislamiento, ¿no? A comparación de años anteriores. Además, según el reporte de atenciones por violencia familiar del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, en los 3 primeros meses del 2021 se atendió 12.306 niños y niñas adolescentes por también problemas de violencia familiar. También la SAU, que es también un servicio de atención de urgencias que funciona los sábados y domingos en los hospitales, así como la UPE, la Unidad de Protección del Menor, que funciona de lunes a viernes, que vienen directamente del Ministerio de la Mujer. Son entidades que ayudan también digamos, a hacer un control, a detectar estos casos y hacerles un seguimiento, ¿no? Me parece a mí bien, porque en los casos de maltrato debemos tener estas entidades que puedan un poco controlar esa acción de violencia de los padres, ¿no? Por eso en algunos casos, cuando es marcado esto, los chicos van a albergues o van a vivir mientras tanto hasta que reciban la terapia los padres, con algún adulto referente con el que se lleve mejor, que pueda darle ese calor, ese soporte de familia, que pueden ser los tíos, los padrinos, etcétera, ¿no? Recuerden esto muy bonito de la encíclica Familiaris Consortio, que Juan Pablo II le dice, un hijo es un don, es un regalo, una gracia, ¿no? Qué hermoso que en un matrimonio uno de los fines realmente, aparte del amor de los esposos, es la procreación. Por eso uno se apertura a la vida. Primero se da vida a uno, el papá y mamá, y después dan vida a un nuevo ser en el amor, ¿no? Y la educación de estos hijos. La educación con valores, con reglas, ¿no? Enseñarle virtudes. En la familia, el hijo, entonces, un hijo es un don. En la familia, comunidad de personas, debe reservarse una atención especialísima al niño, desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso servicio a sus derechos. ¿Sí? Esto es muy importante. Y con esto hemos terminado, estimados alumnos, esta clase de maltrato infantil. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctora. Todo está claro. Muy bien. Un tema muy, muy lamentable.